protégela en los peligros con tu permanente ayuda y dirígela por el camino de la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escuchad la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Cesad de obrar mal, aprended a obrar bien. Buscad el derecho, enderezad al oprimido, defended al huérfano, proteged a la viuda. Entonces, venid y litigaremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como púrpura, blanquearán como nieve. Aunque sean rojos como escarlata, quedarán como lana. Si sabéis obedecer, lo sabroso de la tierra comeréis. Si rehusáis y os rebeláis, la espada os comerá. Lo ha dicho el Señor. Palabra de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitarás mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a las espaldas mis mandatos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias por las calles y que la gente los llame maestros. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar consejeros,
porque uno solo es vuestro consejero, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno de los desafíos mayores que plantea el amor universal de Dios es la igualdad entre los seres humanos. Justamente eso era lo que más problema les causaba a los paisanos de Jesús. La idea de que Jesús quisiera igualarlos a ellos con los extranjeros, cuando ellos habían sido educados con un sentimiento de superioridad y habían cultivado una especie de desprecio hacia los otros. Ahora encontrarse con que esto no es así y no tiene razón de ser, es algo difícil de aceptar. Sin embargo, esto no es que tuviera su origen en el mensaje de Moisés ni en el de los profetas. Escuchemos, por ejemplo, lo que hace el profeta Isaías. Isaías se dirige a los jefes, a los príncipes y al pueblo. Denuncia la corrupción administrativa de los príncipes y denuncia también la descomposición social en el pueblo. Dice que todos están enfermos. Enfermos no quiere decir que no tengan buena salud, no, es que todos son partícipes de esa situación de descomposición y de corrupción. Y los invita a que se purifiquen, pero no esa purificación del culto que ellos hacían, que consistía en ritos, iban y se lavaban las manos, eso no. Lo que les dice es: dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Esta sola formulación nos hace ver que hacer el mal era algo a lo que estaban habituados. En cambio, hacer el bien era algo que tenían que aprender. Y para que pudieran aprender eso, entonces les pone unas exigencias. Enderecen al oprimido. El oprimido está curvado, doblegado por una carga. Enderecen al oprimido, defiendan al huérfano, protejan a la viuda. Estas son las tres categorías que presenta de los más atropellados de la sociedad. Y llama la atención el hecho de que normalmente las tres categorías eran el inmigrante, la viuda y el huérfano. Pero ahora él quiere hacer ver que la injusticia está dentro de la sociedad. Y por eso les insiste en que si ustedes hacen lo que Dios les dice, van a disfrutar de lo bueno de esta tierra. Si no hacen caso, la guerra acabará con ustedes. En el Evangelio encontramos que Jesús enfrenta la misma realidad de otra manera. Ahora ya no son los príncipes, ahora son los dirigentes religiosos.
los que han en primer lugar usurpado la cátedra de Moisés, donde Moisés había enseñado justicia y rectitud, ahora están impartiendo cátedra los letrados y los fariseos. ¿Y ellos qué hacen? En su vida individual aparentan ser muy religiosos y por eso digámoslo así, se tratan de distinguir, alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. O sea, se visten de una manera diferente para que la gente los distinga como personas muy piadosas. Pero no solo eso, en la vida comunitaria les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Ellos tienen sus exigencias en consideración a su supuesta dignidad superior. Y en la vida social, porque es que lo abarcan todo, que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros, títulos con los que pretenden diferenciarse de los demás, sobresalir entre los demás. Por eso Jesús hace unas advertencias que muchas veces han sido superficialmente entendidas o quizás intencionalmente mal entendidas, porque el espíritu humano da para todo. Jesús dice: no llamen maestro a ninguno de ustedes, no llamen padre a ninguno de ustedes, no llamen director a ninguno de ustedes. Bueno, entonces desterremos del diccionario y de nuestro vocabulario esas palabras y ya somos buenos cristianos, porque no le decimos padre a ninguno, porque no le decimos maestro a ninguno y porque no le decimos director a ninguno, ya con eso somos buenos cristianos. Sería ridículo pensar que lo que Jesús pretende es eliminar palabras del vocabulario. Lo que Jesús quiere es que nosotros eliminemos las diferenciaciones, el afán de prevalecer unos por encima de otros. Y eso se puede hacer con esos títulos o con otros, o con la presunción de santidad, yo soy más santo que tú, o con la presunción de honestidad, yo soy más honesto que tú y resulta que es que a mí no me han pillado. Esas cosas no solamente favorecen la vanidad personal, sino que lo más perverso es que crean la desigualdad entre las personas. Y es justamente ahí donde Jesús quiere llegar. Él se da cuenta no solamente de que estos personajes pretenden presentarse como superiores a los demás, sino que la gente se ha comido el cuento y la gente los venera como si eso fuera verdad. Y están cometiendo atrocidades y son deshonestos y no son coherentes. Una cosa dicen y hacen otra. Sin embargo, la gente los sigue. Por eso Jesús les insiste a sus discípulos en que no asimilen esos comportamientos. Y como cosa contradictoria, Jesús les dice: el primero entre ustedes
será el servidor de ustedes. Decir esto en aquella cultura suena distinto a decirlo en la nuestra hoy. En aquella época se consideraba que el servicio era propio de esclavos. Y los esclavos eran los últimos en la escala social. Jesús lo que nos dice es eso. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es decir, en la medida en que nosotros nos hagamos servidores de los demás, en esa medida nos engrandecemos. Pero cuando pretendemos ser más que los demás, en esa medida nos empequeñecemos. Humanamente no crecemos sino a través del servicio a los demás. Por consiguiente, nuestra situación social, donde encontramos todas estas formas tan crueles y vergonzosas de violencia, nuestra situación social obedece a que nosotros no hemos tomado en serio el amor universal de Dios y no hemos trabajado por lograr la igualdad que ese amor nos exige. En nuestra sociedad están pululando cada día más formas distintas de atropello a la vida y a la dignidad de las personas. Y parecería como que eso a unos pocos les importara, pero no a la mayoría de la población. Parecería que esto como que no preocupa, en el sentido de que parecería que esto no tiene nada que ver con nuestra condición de cristianos. Y resulta que sí. Sí, nosotros no podemos convivir con el atropello a la dignidad y a los derechos de las personas, porque nuestro culto a Dios sería mentira, sería una farsa, si al mismo tiempo estuviéramos levantando las manos para orarle a Dios y por otro lado cerrando los ojos para no ver la injusticia y no tener que denunciarla. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo. No fue pendenciero, no fue camorrista, pero tampoco se quedó callado. Y así quiere que seamos nosotros sus discípulos.